Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un día más en este espacio de En Casa con Ajeco, que como siempre les digo, está creado para que podamos conectar y aprender a pesar de la distancia mientras estamos todos y todas cuidándonos en nuestras casas en este momento del COVID-19. Para hablarnos el día de hoy de estrategias de participación ciudadana, nos acompaña nuestra compañera Andrea Monge, quien es trabajadora social de Ajeco, así que sin más, les dejo con Andrea. Hola, muy buenos días a todos y todas en esta mañana un poco fría. Aquí en San José está haciendo bastante frío. Pero me parece que es igual, son los albores de la época, entonces también disfrutamos de este climita, ¿verdad? Bueno, entonces en el espacio en Casa con Ajeco del día de hoy vamos a conversar sobre un tema que versa sobre la participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana, cómo podemos desarrollar diferentes mecanismos de exigibilidad y además vamos a conversar un poquitito, si nos da tiempo al finalizar, sobre el tema de la incidencia política. Todo esto en el marco de las comisiones locales de incidencia. Esta charla, este espacio se enmarca dentro de la seguidilla de acciones que estamos haciendo en el marco de la década de envejecimiento saludable. Entonces también un poco vamos a conversar de eso y vamos a ver cuál es la relación que tiene entonces este tema de la participación con envejecer de una forma saludable. Y yo creo que no podemos empezar este espacio si no empezamos reflexionando para qué participamos, por qué es importante participar y para qué lo hacemos, ¿no? Uno de los elementos más importantes de la participación es que nos permite aprender. La participación nos permite aprender sobre diversos temas, nos permite buscar soluciones a los problemas de la mejor forma, nos permite, en el sentido de la participación ciudadana, fiscalizar el cumplimiento de organizaciones e instituciones, vigilar a las y los gobernantes, que además entonces pasa por un tema de poder asumirnos como protagonistas, ¿verdad? Y poder partir de que somos también de una u otra forma responsables de lo que sucede ahí, ¿no? Transformar, cambiar e innovar, ¿verdad? El hecho de no solamente quedarnos con las cosas deberían ser diferentes, sino cómo las hacemos diferentes, cómo creamos esas diferencias. Vean esta frase que les anoté por acá, no debemos dejar en manos de otras personas la participación. Las personas mayores debemos ser protagonistas, ustedes deben ser protagonistas de los temas que les involucran. Y ese es uno de los elementos importantísimos de la participación. Y es que participación viene del término ser parte. ¿Y cómo somos parte si no nos involucramos? ¿Verdad? Eso es uno de los elementos más importantes. Y si vemos, la participación es una de esas columnas que tiene el envejecimiento activo, ¿verdad? La participación junto con el aprendizaje a lo largo de la vida, la salud y la seguridad son los determinantes, los pilares de ese envejecimiento activo. Y como habíamos visto en la vez anterior que nos vimos en este espacio, la participación y el hecho de cumplir cualquiera de estos pilares ejerce una influencia positiva en el resto. A medida de que logramos participar de una forma efectiva, logramos eventualmente tener salud, esto nos genera seguridad y como les decía antes, estamos aprendiendo. Sin embargo, para participar necesitamos de que se fusionen, de que se genere un espacio propicio para ello y al menos necesitamos de dos elementos. Necesitamos de un sistema democrático que tenga reglas, espacios y mecanismos y necesitamos del interés de cada persona en formar parte de la actividad o proceso. Vamos a verlo esto un poco más despacio. Un sistema democrático que entonces nos permita accesar a la participación, que hayan formas en las cuales podamos participar, que estas formas tengan diversas reglas, diferentes mecanismos de cumplimiento, que sean espacios además seguros, ¿verdad? Por ejemplo, en regímenes dictatoriales en el mundo, no es cierto que existen espacios de participación porque esos espacios están controlados por el poder, sea cual sea de la denominación que sea. Entonces aquí no hay un sistema democrático con reglas.
En nuestro país podríamos decir que sí hay sistemas democráticos que tienen reglas, espacios y mecanismos de la participación. Tan es así, por ejemplo, que el voto es uno de ellos, ¿verdad? Que cada 4 años vamos y votamos en un sistema democrático con reglas y con mecanismos. Sin embargo, no podemos quedarnos con decir, ok, entonces para participar solamente vamos a necesitar de este sistema. Necesitamos claramente del interés de cada persona de formar parte de esta actividad y de este proceso. Que eso sea algo que a las personas les guste, que a las personas les llene, que les genere autorrealización. Nos dice la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que las personas mayores, y lo dice en estos términos, ¿verdad? No hay fallo, no hay forma de perdernos. Lo dice en términos de que la persona mayor tiene derecho a una participación y veamos los adjetivos que le pone. No es cualquier tipo de participación o que participe si sobren los espacios, sino que es una participación activa, plena, productiva, efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas. O sea, no dice las personas mayores solo tienen que participar en las asociaciones de desarrollo cuando hay un espacio para ellas, ni dice las personas mayores solo tienen que participar votando cada 4 años, sino que vean todos los objetivos que nos dice. Activa, productiva, ¿verdad? Una participación productiva, no es tampoco una participación de les enviamos un documento para que ustedes nos confirmen si ese documento está bien o está mal, sino que también seamos parte de elaboración de estos materiales, plena y efectiva dentro de todos los espacios en los que nos relacionamos. Entonces, este derecho que además se consigna en la Convención Interamericana, que como sabemos es ley de la República número 9394, es un derecho que es completamente claro. Las personas mayores tienen la posibilidad de participar y de que este derecho además les genere un sentido de autorrealización. Sin embargo, si vemos acá en estas dos imágenes, lo que podemos ver es en un lado que hablamos de un punto de partida y es que en democracia entonces tienen que confluir diferentes situaciones para que se dé la participación. Tiene que haber una ciudadanía que quiera participar, como decíamos ahora, que esté motivada en hacerlo, ¿verdad? Y un Estado que genere los espacios. En ese camino es en donde va la participación ciudadana. Y además, en los regímenes democráticos, la participación es además un deber. Es además un deber, o sea, podemos decir que participar es un derecho, sí, pero en los regímenes democráticos es un deber. Entonces vean que ya le vamos uniendo más elementos a este término, que debe ser activa, que debe ser plena, que debe ser productiva, que es un pilar del envejecimiento activo, que nos ayuda a aprender, pero además que es un deber nuestro en ciudadanía, ¿verdad? Participar en espacios que son más allá de rendir cuentas y de tomar decisiones. O sea, que es más allá, la participación es más allá de ir a votar cada 4 años y de ver el discurso del presidente en el marco de los 1 de mayo, ver el discurso. Es mucho más allá de eso, ¿verdad? Y veamos entonces que esto se vincula con esta escalera, que se le ha llamado de esta forma, que diferentes autores han desarrollado. Ahorita nosotros estamos viendo la de Ernstein y vemos que lo hace como por graditas y nos dice, bueno, es que hay diferentes eslabones, diferentes pasos de participación. Y entonces aquí yo quiero que podamos hacer un ejercicio de pensarlo en nuestra propia realidad cuando nos hemos visto envueltos y envueltas en estos espacios de este tipo. Entonces nos dice el autor, bueno, hay algunos espacios en donde no hay participación. ¿Cuáles son esos? En donde hay manipulación y en donde hay inclusive como hasta un tipo de terapia para que las personas digan lo que quieren, digamos, en este caso, las personas que ostentan el poder, lo que quieren escuchar. Vamos a poner algunos ejemplos.
Bueno, es por ejemplo que digan, ay, vamos a llevar un grupo de personas mayores en el 1 de octubre y entonces vamos a ponerlas en un parque y entonces vamos a decir que todo lo que está haciendo la municipalidad por las personas mayores, pero en la vida la municipalidad hizo nada, nada más llevaron a un grupo de un centro diurno o de un hogar de larga estancia, los sentaron ahí, les sentaron ahí y entonces dijeron que así estábamos participando y hacíamos algo por las personas mayores. Esto, aquí no hay participación real, lo que hay es una estrategia de manipulación. Luego tenemos la participación simbólica, que son unos eslabones superiores a terapia y manipulación, sin embargo no existe tal poder de la ciudadanía. Es, por ejemplo, que yo les diga a ustedes, bueno, resulta que ya hay una política o ya hay una, no sé, política cantonal o alguna estrategia nacional en donde ya está todo aprobado. Yo lo único que quiero es que ustedes lo vean para que antes de que yo diga Estado, ¿verdad? O yo organización, diga que esto fue aprobado, poder demostrar que sí se hizo un proceso de consulta. Pero no hubo tal participación, nada más se hizo una consulta con algo que ya estaba construido. O, por ejemplo, procesos nada más de información, en donde a la persona no se le da ninguna capacidad de decidir, sino simplemente se le brinda información justo como para apaciguar. O, por ejemplo, grupos de personas mayores que se reúnen en asociaciones de desarrollo y que hacen una petitoria a la municipalidad y la municipalidad contesta con una carta que sí, que irán a averiguar qué es lo que sucede. Eso es una estrategia de apaciguamiento, pero no hay tal participación. Y vemos en los eslabones superiores de la escalera donde está el poder ciudadano. Son tres elementos, ¿verdad? El poder delegado, la coparticipación y el poder de la ciudadanía en donde está el poder ciudadano. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que vamos a construir una política y lo que hacemos es llamar a todas las fuerzas vivas del cantón, ¿verdad? A hacer un proceso de participación abierto en donde las personas puedan venir a inscribirse y después conformar grupos de trabajo. Aquí diríamos que estamos ante un escenario de coparticipación, en donde la voz de las personas no solamente es escuchada porque es importante, sino que además esa voz representa un espacio de toma de decisiones, que lo que dijo don Miguel, doña Nelly, doña Rosemary es tomado en cuenta, es plasmado en esos espacios de toma de decisiones. Y entonces acá vemos que en estos escenarios también se demuestra lo que veníamos conversando. Se requiere el espacio que a mí me permita desarrollarme ahí, participar ahí, y se requiere también mi voluntad y mi compromiso. Las personas y las personas mayores estamos llamadas a buscar espacios de participación para hacer oír las voces, expresar las necesidades y poder exigir el efectivo cumplimiento de derechos. Hay una frase que la ha hecho icónica las asociaciones de personas con discapacidad que defienden los derechos de las personas con discapacidad, que dice, nada para nosotros sin nosotros, o nada para nosotras sin nosotras. Esa frase se hizo en el marco de que se iba a aprobar una convención para esta población y resulta que adentro se estaba discutiendo todo de esa convención, pero sin ni una sola persona con discapacidad. Entonces, todos los colectivos afuera, ¿verdad? Haciendo estrategias de presión, decían estas frases, nada para nosotros sin nosotros. Y esta frase a mí me parece que es importantísima en el marco de la participación porque hace eco que solamente las mismas personas, en este caso personas mayores, pueden conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las preocupaciones reales y pueden plasmarlas ahí. Porque yo con muy buena voluntad podría decir, bueno, claro, las personas mayores tienen una necesidad de ser escuchadas, pero de repente esa no es la necesidad prioritaria que identifican las personas mayores. Entonces, para eso también es la participación, para que podamos, para que se puedan hacer oír nuestras voces. Ok. Y entonces vemos que la participación, además, como si no fuera poco, está normada dentro de la Constitución
constitución política, porque nos dice que el gobierno de la república es participativo, ¿verdad? Que entonces es un derecho constitucional. Para poder vivir en democracia tenemos que tener espacios de participación ciudadana. Y la participación ciudadana, ¿verdad? Como esta forma de tomar decisiones en grupo en donde el principal o la principal protagonista es el pueblo o la mayoría. Entonces, si vemos la participación ciudadana, a veces la tendemos a pensar de una vez directo al voto. Y entonces decimos, bueno, claro, es que no, yo cada 4 años yo veo un par de debates y entonces ahí elijo por quién voy a votar. O ya tengo un partido político de toda mi vida y ahí elijo, ni siquiera tengo que elegir, me fijo quién es el candidato y digo, yo voy con ese candidato porque tengo el mismo partido político de toda la vida. Muchas veces pensamos que eso es participación ciudadana. Bueno, la idea es que yo me doy por complacida de este espacio si nos quitamos esa idea y pensamos que participación ciudadana es muchísimo más amplio. Y aquí entonces pensemos que es como darle un apellido a toda la participación que habíamos venido viendo, ¿verdad? Yo les decía que participar para aprender, que participar para hacer oír nuestras voces, que es un derecho, que es un deber. Pero esto lo podemos ejercer en cualquier grupo. Vean, por ejemplo, voy a usarlo de ejemplo, yo sé que no se molesta, don Miguel que participa en diferentes espacios de teatro, que también es voluntario y demás. Esos son espacios de participación así sin apellido. Pero cuando le damos el apellido de ciudadana, entonces estamos diciendo que son la participación en aquellos espacios que involucran la toma de decisiones colectivas. Entonces decimos, bueno, ¿cuál puede ser un espacio de participación ciudadana? Entonces, una asociación de desarrollo, un observatorio de derechos, una junta de salud, una junta de educación, un grupo comunal que se organiza para algún fin, en donde no necesariamente hay una finalidad del todo recreativa, sino que hay una finalidad de poder acceder a tener mejores condiciones de vida y a toma de decisiones. Y vemos que sin duda, aún en esta situación de emergencia, las personas mayores pueden y deben seguir participando, ¿verdad? Desde sus motivaciones, desde los diferentes espacios comunales y demás. Ok, y además la participación ciudadana no solamente está normada en la Constitución, como decíamos ahora, como si fuera poco, ¿verdad? No solamente en la Constitución, no solamente en la Convención Interamericana, no solamente es un pilar del envejecimiento activo, sino que además en diferentes instrumentos internacionales, como el Consenso de Montevideo o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la participación es un elemento importantísimo. Nos dice inclusive el Consenso de Montevideo que es importantísimo que se desarrollen políticas de todo nivel para que las personas mayores puedan participar. En los ODS nos dice que hay que asegurar la participación plena y efectiva, bueno, en este caso de las mujeres, porque es el ODS 5, que es de igualdad de género. Sin embargo, en el ODS 10 nos dice reducción de las desigualdades de todo tipo y que nadie se quede atrás. Y entonces la participación, claro, porque vean entonces la lógica de cómo venimos viendo, la participación es un derecho, la participación debe ser activa, plena, productiva en todos los espacios de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel de cualquiera de las relaciones humanas que tenemos. Decimos que participar se puede en cualquier espacio, depende de lo que a mí me guste y yo puedo participar en cualquier grupo, y que cuando le damos el apellido de participación ciudadana, estamos haciendo alusión a espacios de toma de decisiones. Para que se dé esta participación ciudadana, tienen que entonces haber dos elementos importantes, que es un gobierno, un estado que me permita espacios con reglas y mecanismos, y además una voluntad de las personas de participar en este tipo de espacios. Pero entonces aquí podríamos caer en otro tema y pensar, bueno, pero es que claro, yo quiero participar, yo tengo muy buena voluntad para hacerlo, de repente tengo un grupo de vecinos, vecinas que queremos participar o participo en una asociación de desarrollo o en una junta de salud, pero a veces no es tan fácil poder hacer cambios, ¿verdad? No es tan fácil. Por ejemplo, si participo en una
en una asociación de desarrollo, el hacer cambios por la comunidad, a veces son muy lentos estos cambios, no es tan fácil. Bueno, acá entonces vamos a hablar de uno de los elementos que vienen a apoyar este tema de la participación ciudadana y de la exigibilidad de este derecho. O sea, ¿cómo podemos exigir el derecho a la participación? Bueno, uno de los elementos es por medio de la incidencia política, por medio de trabajar justo por los derechos de las personas mayores en este plano de la incidencia. Y entonces ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿qué es esto de incidencia? ¿No? Y de incidencia con ese apellido, ¿verdad? Además político, ¿tendrá que ver con un partido político? ¿Con qué tendrá que ver? Bueno, se refiere a los esfuerzos de la ciudadanía cuando nos organizamos para influir. Vean que en esa palabra podríamos resumir el significado. Influir. ¿Cómo influimos como sociedad en la formulación e implementación de políticas y programas públicos por medio de la persuasión y la presión ante autoridades estatales y otras instituciones de poder? O sea, cómo buscamos persuadir que lo que nosotras, y les decía ahora, nosotros queremos que nuestras necesidades, que nuestras particularidades sean escuchadas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos persuadir que sean escuchadas, que, que nos pongan atención a lo que tenemos que decir? Bueno, justo por medio de la incidencia política, ¿verdad? Como por medio de esas estrategias para influir, formular programas y políticas que permitan hacer ese tipo de presión. Y entonces decimos que es una herramienta, al final es una herramienta, ¿verdad? Son diferentes mecanismos por los cuales las diferentes personas de la sociedad civil avanzamos en las agendas y tenemos impacto en las políticas públicas participando de forma democrática y ordenada. Ok, ya casi vamos a poner ejemplos de incidencia política. Bueno, porque ¿quiénes pueden hacerlo? Al final, si nos ponemos a pensar en un sentido amplio, todas las personas, independientemente de nuestra posición política, de nuestra edad, de cualquier característica, podemos hacer incidencia política. Pensemos, por ejemplo, en una comunidad en donde necesitamos construir un puente, y esto me parece importante decirlo, pensemos en que todos los logros, la mayoría al menos de los logros que tenemos en nuestras comunidades, a nivel país inclusive, la mayoría de derechos, de garantías laborales, han sido conquistados gracias a procesos de incidencia política. Porque no es el Estado que es demasiado bueno y dijo, ah, bueno, vamos a hacer un código de trabajo para regular las diferentes situaciones a nivel laboral que se puedan presentar. No, hubo diferentes colectivos que presionaron para que esto se diera. Pensemos, les decía, en el ejemplo de una comunidad que necesita hacer un puente porque le es más fácil tener esa salida por medio del río para poder llegar a un centro, a una ciudad, ¿verdad? Donde hayan diferentes servicios. Entonces, esa comunidad, pues las personas le hacen la petitoria a la municipalidad, pero la municipalidad como que no está muy convencida. Entonces, las personas probablemente lo primero que hicieron fue reunirse, ¿verdad? Decir, verse, conocerse cara a cara y decir, claro, es que todas tenemos esta misma necesidad. Qué bueno sería tener un puente que nos permita comunicarnos. Tenemos esta necesidad, ¿qué hacemos? Bueno, ¿quién debería de hacerlo? Debería de hacerlo la municipalidad. Bueno, vamos a la municipalidad. Tal vez no tuvimos como la acogida que esperamos. ¿Qué hacemos? Mandemos una carta más bien al Consejo Municipal. Ya hablamos con el encargado de obras y no nos resolvió. Vamos con el alcalde, no nos resolvió. Mandemos una carta al Consejo Municipal y vamos buscando, como decíamos ahora, diferentes mecanismos para influir, para persuadir, para que nos escuchen, para decir, vean, necesitamos este puente porque este puente nos va a traer estos beneficios, porque este puente tiene menos costos de lo positivo que va a ser para esta comunidad.
En esos niveles hacemos incidencia, pero también hacemos incidencia, como vemos en la otra imagen, cuando, por ejemplo, hacíamos diferentes caminatas y en la organización, de repente ustedes han tenido la oportunidad de participar en algunas, en donde salimos con diferentes mensajes, no a la discriminación, conozca sus derechos, ¿verdad? Hacemos incidencia hasta en planos más chiquititos, cuando en sus familias de repente alguien les dice, ay, pero ya para qué usted se va a meter en ajeco, y usted le contesta, ¿cómo que ya para qué? Es que la edad no debe ser ningún motivo de discriminación y estoy en una de las mejores etapas de mi vida porque es la que estoy viviendo y yo voy a seguir haciéndolo. El hecho de poder convencer, de poder influir sobre una persona o grupos de personas es parte de la incidencia política. Y cuando hablamos específicamente de la vivencia de esta incidencia con las personas mayores, estamos haciendo referencia a todos los procesos en los que buscamos cambios positivos en las condiciones de vida en la vejez. ¿Verdad? Cambios positivos en los que decimos, bueno, es que en la vejez debería ser una etapa en donde también las personas puedan gozar absolutamente de todos sus derechos. Con la incidencia política, entonces, también defendemos los derechos de las personas mayores. Y entonces, al final, lo que tenemos que hacer es un poco, a mí me gusta decirlo de esta forma, la incidencia es como ir contracorriente. En un mundo que es tan individualista, que nos pone a hacer demasiadas divisiones y demás, tenemos que dejar ir eso para adquirir solidaridad, compromiso, para adquirir un sentido de lucha, para adquirir, participar en colectividad. Porque muchas veces pensamos que eso no nos corresponde, ay, que ya habrá alguien que lo quiera hacer, que si toda la vida a mí me ha molestado un hueco que está ahí al frente de mi casa, en algún momento alguien se quejará y lo cambiarán, pero si eso será otro, yo no. ¿Ah? Porque eso es muy cansado, porque eso es muy lento, porque eso es muy aburrido. Hasta que no nos encontremos con las personas con las cuales sentimos que podemos tener necesidades similares y que podamos desarrollar estas conexiones, probablemente no van a haber cambios reales. La incidencia, sin duda alguna, nos permite conformar grupos organizados. Hay grupos organizados que trabajen por los derechos de las personas mayores. Nos permite poner en práctica nuestras fortalezas, ¿verdad? Conversar sobre las diferentes fortalezas que tenemos. Nos permite capacitarnos. Nos permite conocer realidades. De repente yo como persona no pienso que claro, que hayan tantas personas a las que les moleste el hueco de ahí afuera de mi casa, que hayan tantas personas que requieran también hacer el puente como yo. Es hasta que nos unimos y pensamos en diferentes alternativas que empezamos a conocer que las realidades que de repente tenemos y las necesidades que tenemos son similares a las del otro o la otra. La incidencia también nos permite buscar apoyo para diferentes acciones, ¿verdad? Presentar esta realidad que tenemos, porque yo quisiera pensar que en muchas de las situaciones de repente no se hacen por desconocimiento. De repente, claro, ya cuando ha sido un problema de larga data, pues por supuesto que ya no es un tema de desconocimiento, pero antes de eso, de repente la municipalidad, por ejemplo, no estaba tan enterada que había ese hueco, entonces hasta que no nos unimos como vecinos y vecinas y no decimos, esta es nuestra realidad, esta es nuestra problemática, no es algo visible. Planificar y realizar acciones para la solución de problemas, generar cambios y monitorear y evaluar estos cambios y estos alcances. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de una sección que había hace algunos años que se llamaba Perros de Traba. ¿Verdad? Era en un canal de televisión, se llamaba Perros de Traba, y entonces la gente comentaba las cosas que pasaban, y entonces el periodista iba y hacía toda una diligencia para que se resolviera, y al final se resolvía súper rápido. Esta estrategia de las personas de comunicarle a alguien que de repente tiene una plataforma para que pueda visibilizarse el problema es justamente incidencia política, porque fue una estrategia que las personas pensaban para influir. Asimismo,
Usualmente en las comunidades hacemos estas estrategias cuando conversamos con el otro, cuando compartimos con el otro, cuando nos organizamos con el otro, porque entonces venimos a hacer, y perdonando la expresión tan coloquial, venimos a ser unos auténticos perros de traba cuando vamos a la municipalidad y decimos, tenemos esta situación, esta problemática, y hacemos este seguimiento. Recordemos, todas las personas tenemos capacidades para incidir. Y más aún si estamos organizadas, porque cuando estamos organizadas tenemos claridad de lo que queremos cambiar. Tenemos claridad de a quiénes debemos buscar, de cómo lo vamos a lograr. La incidencia, por supuesto, sabemos que es un proceso que nos llevará tiempo, que es un proceso en el que requerimos ser persistentes, requerimos ser creativas, que la incidencia la construimos sobre una base de pequeñas victorias, ¿verdad? Vamos compartiendo los diferentes logros, vamos aprendiendo de los fracasos y nos vamos orientando en este horizonte, que a veces lo podemos ver muy lejano, bueno, pero es que al menos estamos más cerca de cómo empezamos. ¿Verdad? Recordemos que todas las luchas se han hecho de esta forma. Imagínense que todas las personas hubieran dicho, ay no, qué lejano que está tener derechos laborales, mejor no lo vamos a hacer. Pues probablemente hoy no tuviéramos la mayoría de derechos laborales y en general que tenemos. Ok. Acá ya hemos conversado sobre esta parte que vemos acá en la izquierda y vamos a enfocarnos sobre esta parte de la derecha, que es un poco, resume lo que hemos venido diciendo de las acciones de incidencia. Les decía yo, y vamos a ir haciendo en el ejemplo del puente que tenemos que conectar una comunidad de un lugar a otro. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para incidir? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar y analizar el problema. Ay, claro, del otro lado del río hay un montón de servicios que no tenemos nosotras y nosotros. Y nos es más fácil tener un puente que ir a dar toda la vuelta. Ese es el problema. Como colectivo, ¿qué soluciones priorizamos? ¿Cuál sería la más apta? Bueno, ¿será más apto tener un sistema de botes? No, es que el caudal del río no nos lo permite. Es más apto tener un puente. Ok, ¿cuál es esa solución? Luego, ¿cuál es la organización que tiene el poder de decisión del problema? Porque ahí de repente queremos ir a contarlo a la escuela, pero la escuela tiene los recursos para poder hacer este puente, no, el ente encargado de la municipalidad. Entonces nos vamos directo con la organización que tiene el poder. Analizamos los factores que influyen en el problema. Claro, es que de repente esto hay que conversarlo también con la municipalidad del otro lado, porque el puente va a conectar dos localidades. Entonces tenemos que ir también a hacer incidencia allá. O que el puente va a ser demasiado caro. Entonces, más bien, tenemos que ir a conversarlo, por ejemplo, con alguna empresa que por medio de responsabilidad social empresarial nos permita hacer este puente. Identifiquemos fortalezas y debilidades que tenemos como grupo. ¿Qué es lo que nos hace como grupo, verdad? Que nos unimos para esta finalidad. ¿Qué es lo que nos hace fuertes? ¿Qué tenemos que vamos a lograr ser fuertes? Y que tal vez tenemos que empezar a mejorar porque de repente, no sé, podría suceder que hay personas que tal vez no estén tan alineadas con el objetivo. Entonces, ¿qué tal vez tenemos que mejorar por ahí? Monitorear, dar seguimiento y evaluar, ¿verdad? ¿Cómo vamos llevándole el pulso a esta situación? Porque si yo nada más fui y dejé una carta a la municipalidad y ni me di cuenta si la municipalidad me contestó o no me contestó, bueno, pues probablemente no va a ser tan efectivo como si yo estoy dando un proceso de seguimiento. Y planear las actividades a realizar, ¿verdad? Hacer un ejercicio de planificación. Todo esto en el marco de la búsqueda de la incidencia. Veamos entonces, ya para pasar al último elemento que voy a compartir para que ya podamos tener un espacio de intercambio.
Veamos entonces lo que hemos visto hasta el momento. Hablamos de que la participación es un derecho, que es plena, productiva, efectiva en todos los ámbitos, que además es un deber en regímenes democráticos y que cuando le damos el apellido de ciudadana es buscar los elementos para poder accesar a diferentes espacios de toma de decisiones, porque las personas debemos ser protagonistas. Dijimos también que entonces para tener una adecuada exigibilidad de esos derechos, ¿cómo lo hacemos? Y hablamos entonces que una estrategia es la incidencia política. Entonces ahora yo les voy a poner un ejemplo de cómo se ve esto en la realidad, de si en serio hay algunos espacios en donde se dan estos procesos de exigibilidad de derechos. Lo cierto es que en AGECO podemos identificar al menos dos espacios: los observatorios de derechos humanos de las personas mayores, que por ahí veo a una participante del observatorio de Cartago, doña Yanira. Bueno, los observatorios son justamente una estrategia de participación ciudadana, y también las comisiones locales de incidencia. Voy a referirme a las comisiones locales porque las comisiones tienen un elemento de incidencia que es diferencial a los observatorios, pero en ambos espacios se legitiman y se reconocen estas acciones de incidencia. Las comisiones actualmente desde la organización estamos en estas localidades: en La Cruz, en Liberia, en Nicoya, en Ojancha, en Garavito, en Punta Arenas, en Naranjo, en Poás, en Heredia, en San Pablo, en Alajuelita, en la costa, y estamos conformando la Comisión Local de Incidencia de Barba. Estas comisiones tienen están compuestas por representantes de diferentes organizaciones y personas mayores que trabajan justo para esto: generar cambios que contribuyan a un envejecimiento activo. Entonces, si vemos, es un espacio de participación porque hay un grupo de personas que están participando ahí, que tienen el objetivo de generar cambios. Y desde la organización se da un rol de acompañamiento, de capacitación y de asesoría, pero se respeta la autonomía de las comisiones locales de incidencia. Entonces, vamos a poner el ejemplo de cómo esta estrategia es parte de la participación ciudadana y de la incidencia política. Bueno, las comisiones entonces, como grupo de personas representantes de diferentes sectores, se sientan y dicen, bueno, lo primero que tenemos que ver es cuál es la realidad de las personas mayores. Veíamos en unas diapositivas más arriba que si no logramos identificar las realidades, ¿verdad? Y pues muy difícil que vayamos a lograr cambios que sean afirmativos y necesarios para las personas. Entonces, primero se sientan y definen cuál es esa realidad de las personas mayores. Y resulta que lo hacen por medio de un estudio que se llama Estudio de Realidad de las Personas Mayores del Cantón. Esto por medio de diferentes estrategias hacen este estudio y determinan. Bueno, resulta que tal vez, estoy diciendo ejemplos arbitrarios, resulta que tal vez en San José la realidad de las personas mayores sea que es necesario mejorar el estado de las aceras, pero resulta que en Punta Arenas es un tema de abandono. Hay muchas personas abandonadas, y resulta que en Cartago más bien es un tema de tener espacios de participación, pero resulta que en Heredia la realidad es que las personas sí tienen espacios de participación, no tienen ninguna situación relacionada con las aceras o infraestructura, pero la situación más importante es violencia. Vemos en todos los espacios, lo primero que hace es identificarse cuál es esa realidad. Porque si no tenemos clara cuál es esa realidad, probablemente no vayamos a poder definir acciones pensadas para la realidad de esa población. Recuerdo hace algunos años en una localidad, empecé como el Quijote, ¿verdad? En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, en una localidad, ¿verdad? Que no vamos a decir el nombre. Una de las políticas que se hicieron para personas mayores era comprar sillas de ruedas, y la municipalidad compró una cantidad exagerada de sillas de ruedas, pero resulta que la realidad de las personas mayores en ese cantón no era que tenían esa necesidad de movilización.
y las sillas de ruedas estuvieron guardadas un montón de tiempo en la municipalidad, hasta se deterioraron y demás, porque esa no era una necesidad. Vean que entonces las comisiones locales de incidencia como grupos organizados en las comunidades vienen a aportar a esta situación. ¿Cómo podemos reflexionar sobre las realidades y las necesidades específicas de las personas mayores? Y desde la organización brindamos esta plataforma de acompañamiento, de capacitación y de asesoría justamente para que la comisión pueda ser un espacio de exigibilidad de los derechos. Recordemos que al final este es el elemento más importante y yo me doy por complacida si después del espacio informativo de hoy esto nos quedó claro. El fin último es cómo podemos hacer para que todos los derechos sean cumplidos, que la participación ciudadana debería ser una plataforma para eso. ¿Ok? Entonces, yo creo que de nuestra parte, de parte de AGECO, estos eran los elementos que queríamos compartir en esta mañana sobre este tema, y en los minutos que nos quedan quisiera escucharles si alguien tiene algún comentario, algún aporte